Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la radio de la Universidad de Salamanca, dando inicio pues, a uno de los primeros programas que ha comenzado el curso este año. Todavía no tenemos la parrilla al completo, pero sí que tenemos ya el programa Todos los libros, un libro, creo que es la tercera edición. Y además hoy, ¿cómo pasa el tiempo? Alberto San Segundo, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, si solo pasaran 3 semanas, Pero bueno, pasan los años, ¿no? pasan los años. Eso Pasan es. los años. Bueno, Pero bueno, que además, bueno, pero se pasa el tiempo muchísimo mejor cuando hay programas de radio como este estupendos, porque a mí me están pareciendo estupendos los primeros porque estás tocando un tema, no sé cómo habrá salido porque tenía el micrófono aquí un poco ladeado, estás tocando el asunto del cine, ¿no? Que a quién no le gusta el cine, ¿no? El cine sí, y la buena literatura que muchas veces también invita, ¿no? A descubrir ese cine. claro, no, y el cine en particular. Lo que ocurre es que yo no estoy tan seguro, yo precisamente reflexiono también acerca del programa, obviamente, ¿no? Y claro, la conveniencia de saturar quizá a la audiencia con 4 programas seguidos en el mes de septiembre. Es verdad que la excusa está presente: Festival de San Sebastián, 70 años, Festival de Venecia, 90, saturar a la audiencia con 4 emisiones a lo largo del mes de septiembre sobre el cine y sobre un determinado tipo de cine, ¿no? No sé quién es nuestra audiencia, no sé si el sentido, o si siquiera tiene sentido hablar de nuestra audiencia, ¿no? Pero en cualquier caso, Bueno, si somos... yo tuve algún feedback, esta palabra que tanto se comenta ahora, sobre el programa de Garci. ¿Te acuerdas que hablamos de Garci y de Torres Dulce? Y sí que he tenido algún feedback que, bueno, ya comentaremos en otro momento. No es ahora el momento, ahora es el momento de seguir hablando, creo, de cine clásico, ¿no? Claro, el problema es que quizá, por eso decía lo de la audiencia, quizá, en tanto que estamos en Radio Universidad de Salamanca, el programa puedan escucharlo jóvenes estudiantes, ¿no? Y quizá esta opción por este cine, bueno, como decíamos estos días atrás, de entre los años mediados de los 30 y mediados de los 60 del siglo pasado, pues puede resultar anacrónico, puede resultar algo poco atractivo, ¿no? A mí no me lo parece. Evidentemente a una determinada generación, la mía, pero alguna más, obviamente, ese cine clásico lo es, no solamente porque sea de hace 70 años, sino porque te sigue diciendo cosas. Me parece muy oportuno y, por lo tanto, tal y como empezabas el programa, ¿no? Es una fuente de satisfacción, es una fuente de gozo enorme, ¿no? Pasan los años, pero el cine nos salva y la literatura nos salva, y nos salva de ese horror que es, bueno, ese paso del tiempo que a todos a unos más que otros, en tanto que tenemos más edad, a todos nos preocupa, ¿no? Entonces, bueno, sí, sigo con esa lógica. Hablabas de Garci, Liberty Balance, o que el viento se llevó la primera sesión de esta serie hace 15 días. La semana pasada era Hitchcock el protagonista principal a partir de 4 interesantes libros. Y hoy, Un poco misógino, Hitchcock, ¿no? misógino, muy, bueno, como decíamos el otro día, sus películas hoy no sé si en todos los casos podrían ser estrenadas sin polémica. Fíjate que estamos viviendo ya la celebración de Picasso, el aniversario de Picasso, y se está replanteando, evidentemente, más allá de su magisterio, digamos, artístico, se está planteando pues, el personaje, su vida privada, su relación con las mujeres, hasta el punto de que si su obra se estrenara, se presentara en galerías hoy día, no sabemos si todas las galerías lo aceptarían, o por el contrario, si sería, con ese término tan actual, sería también cancelado, ¿no? En el caso de Hitchcock probablemente pase lo mismo. Y bueno, el personaje que traigo hoy, sobre el que gravitan las 3 propuestas de esta tarde, es también un director de cine, Billy Wilder, también de esa época, también está en la historia del cine, también genial y también altamente recomendable. Por tanto, ya me apresuro a comentar a nuestros oyentes que la finalidad del programa es doble: presentar 3 libros, claro, pero también con ello inducir a la visión de... No tiene una filmografía tan amplia Billy Wilder, serán una veintena de películas, ¿no? Es verdad que luego tiene colaboraciones también en películas geniales como guionista, pero invitar a los oyentes a que entren, como he hecho yo también, como decía el otro día, a propósito de Hitchcock. Llevo varios meses metiéndome, vamos a decirlo de manera muy coloquial, metiéndome en vena películas de Hitchcock y películas de Billy Wilder. Entonces, bueno, Billy Wilder es el protagonista a partir de 3 aproximaciones diferentes: una novela, un libro de conversaciones y una enciclopedia que lo tiene como centro. Muy bien, pues vamos con ello rápidamente. Es que si empiezo a hacerte esas incursiones que yo de vez en cuando hago en la conversación, no acabamos nunca con Willy Wilder, porque qué buenísimo, ¿no? Por ejemplo, El apartamento siempre se dice que es la mejor película de todos los tiempos.
Bueno, yo no sé, esos rankings son difíciles, ¿no? Es una gran película, evidentemente, ¿no? Tiene, por ejemplo, si quieres un correlato objetivo de si es buena o es mala, yo no sé si este correlato objetivo que planteo lo es, realmente, me parece que es la película que le ha dado más Oscars a un director que ha estado muy premiado, tiene muchos Oscars, varios Oscars, 6 o 7, 3 en el caso del Apartamento, no él, su película, él también. Tiene premios en Venecia, por cierto, y creo que en Berlín también, algunas de sus películas. El Apartamento sí pasa por ser quizá la película más destacada, pero todas, ahora hablaremos de ellas porque van a salir constantemente en mi comentario. Entonces, el núcleo central de mi propuesta es una novela. Por tanto, aquí hay una aproximación diferente. Una novela espléndida de Jonathan Coe, no sé si se ve. Sí, sí lo vemos. El señor Wilder y yo, que está publicada, se publicó el año pasado, en enero de 2022, a principios de este año, en la editorial Anagrama, en la traducción de Javier Lacruz. Luego hay un par de libros más, las conversaciones y la enciclopedia que hemos llamado el diccionario sobre Billy Wilder, pero ya entraremos a presentarlos de manera independiente cuando llegue el momento, ¿no? La novela es una novela magnífica, muy atractiva como novela, además de que, claro, aparte de la historia, del encanto, de la historia que se nos cuenta, de los temas de reflexión a los que induce, está Billy Wilder como sombra, diríamos, sino como protagonista principal. En realidad es una historia de ficción con una base real y es en esa base real donde entra Billy Wilder, ¿no? La novela es magnífica, llena de encanto, llena de sensibilidad, llena de nostalgia, claro. Nostalgia es también la palabra que define, en cierto modo, estas emisiones relacionadas con un cine quizá hoy ya perdido, ¿no? Llena de ternura, también con, como decía, temas de reflexión muy interesantes, con muchas y muy apetitosas referencias cinéfilas. Es un libro que tiene, y hago la referencia cuantitativa, tiene cerca de 300 páginas, pero que yo devoré, y esto le da una indicación al posible lector, yo lo devoré en un viaje de ida y de vuelta de Madrid en tren. Que estaba deseando por primera vez en la vida que el tren llegara tarde, porque realmente tiendes habitualmente a quejarte del retraso del tren. En este caso yo estaba entusiasmado con la novela. Y son 2 horas, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Hora y 20, me parece, hora y 25 la ida y otras tantas la vuelta, nos ponemos aproximadamente en 3 horas, cerca de 3 horas, ¿no? Es verdad que yo leo muy rápido, pero bueno, quiero decir con ello que en una tarde perfectamente se lee, y además quiero decir con ello también... Alberto lee como habla. Así sí, como lo están debe de leer como habla. Yo leo como hablo, sí. Una de las razones por las cuales, esta razón no la he dicho, pero el hecho que fundamenta la razón sí, por las cuales no me considero un buen lector. Un buen lector es alguien que debe leer de manera más pausada de como leo yo. Pero en cualquier caso, lo que quiero transmitir también con ese dato es que no solamente se lee en una tarde, sino que además, porque se lee en una tarde, es un libro... porque yo lo he leído en una tarde, es un libro que arrebata, es un libro cuya lectura no podemos dejar de abandonar. Es un libro muy atractivo, es una novela muy atractiva como novela, lógicamente. La van a disfrutar, sobre todo, quienes estén muy interesados y conozcan bien la filmografía, el personaje de Billy Wilder. Y si no lo están, para eso van a aparecer las 2 referencias de hoy, las 2 referencias posteriores. Aquí, como digo, hay una historia de ficción. Intentaré no destripar demasiado de esa historia, pero claro, hay que contar un básico. Por tanto, abandonen aquí toda esperanza los que empiecen a escuchar las reseñas. Que sepan que aquí no va a haber un spoiler como tal, pero por otro lado sí que quiero abrir una vía, no la voy a desarrollar, porque como dices, si me lanzo por esa vía, entonces no acabamos el programa, una vía acerca de si importa o no importa en realidad saber el final de una novela. Es decir, hace menos atractiva, menos interesante la aventura de la que hablábamos unas semanas atrás, con ocasión del 5º centenario de la Vuelta al Mundo. La hace menos atractiva y menos interesante la lectura sobre un libro sobre esa peripecia, el saber que de verdad dieron la Vuelta al Mundo. Por tanto, es otra cuestión. ¿Importa el final? Hablar del final de una novela presupone que estamos hablando de un hilo conductor cronológico, planteamiento, nudo y desenlace, y que eso es lo realmente importante. Pero bueno, en cualquier caso, voy a respetar las convenciones y voy a intentar destripar lo menos posible la novela. La protagonista principal de la novela, al margen de Billy Wilder, es una
una mujer griega, aunque vive en Inglaterra, Calista Francopoulou, que es una casi Que, por olvidada... cierto, aprovechamos también porque ha muerto Irene Papa, supongo que conoces, también relacionada con el cine, claro, por eso. Dos grandes películas, entre otras, pero dos grandes películas, una de ellas marcó mi infancia, Sí, Zorba el griego, griego. pero la que marcó mi infancia fue Los cañones de Navarone. Hace unos días, no sé si la semana pasada o hace 15 días, yo hablaba de la primera película que recuerdo haber visto con mi madre, con Gary Cooper, Solo ante el peligro. Puedo recordar ahora que una de las primeras que yo vi con mi padre en el cine fue Los cañones de Navarone, una película sobre la Segunda Guerra Mundial que me impresionó, en donde está Irene Papas. Calista es una casi olvidada, cuando la conocemos en las primeras páginas del libro, una casi olvidada compositora de bandas sonoras para el cine. Vive en Londres con su marido Geoffrey, que también está vinculado a ese mundo del arte, y que en enero de 2013, que es cuando empieza la historia, tiene casi 60 años, 57 exactamente, y está sumida en una especie de crisis existencial. Su vida hasta ese momento se ha desarrollado en dos grandes frentes, el profesional y diríamos el personal familiar, y bueno, en ambos frentes estamos hablando de una especie de, como digo, de crisis, ¿no? Desde el punto de vista profesional lleva 3 lustros en donde apenas le llegan encargos de bandas sonoras de películas. Fundamentalmente porque ella reivindica, y es su desempeño profesional habitual, un ámbito musical lleno de ideas frescas, de melodías, conectadas con esa época dorada del cine, y lo único que le llega como proyecto son este juego de ruido, de explosiones, de tiros, de choques de coches, y ahí pues no encaja, y por tanto tiene una especie de laguna profesional. En el ámbito personal le afecta el síndrome del nido vacío. Tiene 2 niñas gemelas, 2 chicas, 18 debe tener, 16, 18 años. Una de ellas, Fran, la menor de las gemelas, siendo gemelas, la menor de ellas, Fran, se encuentra en una situación, está a punto de entrar en Oxford para estudiar, se encuentra en una situación personal complicada porque quiere poner fin a un embarazo y eso afecta a su madre. Y la otra, Ariane, está a punto de marcharse a Australia, donde bueno, va a disfrutar de una beca. La novela, una vez presentado el personaje, la novela empieza con el aeropuerto de Heathrow. Calista va a acompañar a Ariane al aeropuerto para despedirla en su viaje a Australia y rememora una escena similar con su propia madre, ocurrida en julio del año 76, en donde en el aeropuerto de Atenas, una muy joven Calista, con apenas 21 años, se despide de su madre, la deja atrás, porque se va de mochilera durante unos meses a Estados Unidos. Entonces, la novela se desenvuelve en esos 2 planos. El primer plano es el presente de la mujer, con sus problemas, sus crisis que sobrelleva con los recuerdos y comiendo compulsivamente queso brie, y en el segundo plano, que nace en este viaje a Estados Unidos, solo nace en este viaje a Estados Unidos, porque lo relevante del viaje a Estados Unidos es que allí, en sus peripecias como mochilera, acaba coincidiendo con otra chica, Jill, también inglesa, con la que se acabará moviendo en su periplo por Norteamérica, atraviesan San Luis, Oklahoma, bueno, acaban en Las Vegas, y Jill, que es de familia acomodada, su padre le ha recomendado que cuando llegue a Hollywood llame a un antiguo amigo suyo que es director de cine y que por lo menos le dé los saludos de su parte y salga a cenar un día con él. Y efectivamente, Jill, como está con Calista, van las dos chicas pizpiretas al encuentro en Beverly Hills, en un muy buen restaurante de Beverly Hills, con un director de cine que no conocen de nada, obviamente, ¿no? Son chicas jóvenes, ni les suena. Le pregunta Calista a Jill, ¿es famoso? Y dice ella, no creo. Para empezar, tiene unos 70 años. De manera que... Y es Wilder, el director. Ese es Wilder. Se van a encontrar cuando entran en aquel restaurante un poco timoratas, un poco asustadas ante aquella situación, con un señor desconocido que no saben absolutamente nada de él. Se encuentran con 2 parejas. El anciano
para ellas, 70 años, el anciano director es Billy Wilder, el viejo señor Wilder, está acompañado por su esposa en el restaurante, su esposa Audrey, está con su amigo y colaborador, todo esto son personajes reales, esa es la dimensión no ficticia de la novela. Su amigo Icy Diamond, que es productor y guionista fundamental en la vida real de Billy Wilder, y también está la mujer de Diamond, que es Bárbara. Entonces las chicas están obligadas, claro, a una cena con un personaje que no conocen en absoluto y que además se encuentran absolutamente también desplazadas, ¿no? Porque la conversación entre las dos parejas está llena de referencias a Marlene, con faldas y a lo loco, con Lagarbo y todos estos nombres a estas chicas jovencísimas y al margen totalmente del mundo del cine les suenan a chino. De manera que además se da un factor adicional, que es que Jill, en este viaje con la mochila por Estados Unidos, ha conocido a un chico, en ese momento está en pleno fragor del enamoramiento, un abandono del chico. Por tanto, la chica, Jill, que debería ser la que ejerciera realmente como nexo de las muchachas con aquellas personas mayores, está totalmente desconectada y en un momento determinado, inopinadamente, abandona la cena. Todo esto pasa en las 10 primeras páginas del libro, ¿no? Las estoy glosando con un cierto detalle, pero quiero situar al lector, al espectador, al oyente, en el asunto. Entonces, bueno, se queda sola, desguarnecida, está cansada de sus viajes, empieza a bostezar, son muy majos, pero se desentiende, empieza a desentenderse de la conversación, está durmiéndose, y bueno, por una serie de circunstancias la ve muy perdida, muy cansada. Por otro lado, a Wilder le interesa a la chica, porque el hecho de que sea griega, pero se desenvuelva en inglés, le interesa porque Wilder está en ese momento rodando la que será su penúltima película, Fedora, más que rodando, intentando conseguir financiación para esa película. Y ese será otro de los ejes de la novela. Bueno, el caso es que al final la pareja Wilder invitan a la chica a pasar la noche en casa, a quedarse, ya se hace tarde, a quedarse en su casa, y por la mañana, sin ver al director, abandona la casa con un regalo que le ha hecho muy amablemente este señor mayor, que no le suena de nada, que es el guión de Fedora. Calista acaba su periplo, vuelve a su casa, acaba sacando adelante su carrera y un poco después, meses después, en mayo del 77, todo esto ocurre en el 76, primera escena, por el camino, ante su ignorancia en aquella conversación sobre el mundo del cine, ella, muy voluntariosa, emplea meses en profundizar en el mundo del cine, empieza a estudiar enciclopedias del cine, a memorizarlas, de manera que se sabe todos los datos habidos y por haber sobre la historia del cine y a localizar también, lógicamente, a Billy Wilder en esa historia. Y un buen día, como digo, meses después, su padre le comenta que le ha llamado la secretaria del despacho de producción de Billy Wilder, de la película Fedora, pidiendo que la chica se pusiera en contacto con Billy Wilder. A los 3 días está volando hacia Corfú, que es donde se está rodando la película, para, como dice Wilder en la novela, para que la chica viva la gran aventura de la intérprete griega. A partir de ese momento, su vida ya va a ser otra para siempre. Porque, entre otras razones, y con esto no desvelo mucho, he dicho al empezar que ella es compositora de bandas de música, su vocación, bandas de música cinematográficas, ¿no? Su vocación por el mundo del cine va a nacer también en el estrecho contacto de ese momento, en el estrecho contacto que tiene con Wilder y con, en realidad, todo el mundo del cine a partir del rodaje de esa película que es Fedora, ¿no? Entonces, bueno, la novela se mueve, como digo, en esos dos planos temporales, pero muy desequilibrados. Lo sustancial ocurre en el año 77, es decir, en el rodaje de Fedora, y bueno, ahí aflora la relación con un director que es un señor gruñón, lo que es Billy Wilder, como veremos luego en las conversaciones en el libro que nos ilustra acerca de la vida real, no de la vida de ficción, pero es evidente que la vida de Wilder, ficción, en la novela de Jonathan Coe, tiene muchísimo de documentación en la propia vida real, la propia biografía del director, ¿no? Un personaje afable, gruñón también, cercano pero muy cascarrabias, unos meses que transcurren en distintos escenarios, sobre todo en Grecia, en la isla de Lefkada, que es donde se rueda la película a lo largo del verano del 77, pero también porque hay diferentes vicisitudes del rodaje en Múnich, París, en Londres y Los Ángeles, las escenas actuales, por decirlo así, y que la hacen, como digo, que su vida cambie. Ella es una chica tímida, insegura, introvertida, melancólica, solitaria,
Y bueno, en cierto modo la novela es también esto, ¿no? Una novela de iniciación, como de repente esta persona, esta chica, accede, digamos, a la madurez, a la edad adulta y también atisba una posible dedicación al mundo del cine. Esos encuentros que marcan la vida de las personas, ¿no? Claro. Y bueno, es interesante porque, bueno, en la novela aparece, es interesante para los amantes del cine. Porque quien haya visto, yo vi la película Fedora, la he vuelto a ver ahora, pero la vi en su momento en el estreno en España, en el cine, ¿no? Fedora no tuvo mucho éxito, y esa idea del poco éxito que ya tenía Billy Wilder y su amigo productor y guionista, I.C. Diamond, esa idea está también en la novela, el fracaso, es una novela crepuscular, los últimos momentos de la carrera profesional de Wilder, cuando ya nadie lo llama, ¿no? Entonces, bueno, es interesante para el que ha visto esa película, porque tenemos muchas cosas del rodaje, por ejemplo, las dificultades que tuvo Wilder con la principal actriz, Martha Keller, que era una actriz, creo que alemana, muy guapa, y bueno, con muchísimos problemas en el rodaje, que a Wilder no le gustaba como actriz, el muy escaso éxito de crítica y público de la película. Fíjate que en España es una de las excepciones, sí que gozó de una cierta repercusión, se vio más que en otros países del mundo. Y luego, bueno, hay bastantes aspectos reales, diríamos, del rodaje, de la trayectoria cinematográfica de Wilder en ese momento, que enriquecen la novela y que, como digo, obligan al lector a adentrarse, por lo menos en esa película, pero también en las veintitantas películas que ha hecho. Yo he visto por enésima vez ahora, en estos meses, pues si voy a dejar títulos que en cuanto los enumere, a cualquier oyente le van a sonar, ¿no? He vuelto a ver, después de haberlas visto muchas veces, La tentación vive arriba, El crepúsculo de los dioses, Perdición, Con faldas y a lo loco, Testigo de cargo, El apartamento que decías, 1, 2, 3, también genial, Irma la dulce, también con Cedric MacLean, Días sin huella, Primera plana, En bandeja de plata, en ambos casos con la pareja fetiche, una de las fetiches, digamos, ¿no? De los actores fetiches de Billy Wilder, Jack Lemmon y Walter Matthau, ¿no? Luego he vuelto a ver algunas que me quedaban muy lejos, como Sabrina, Ariane, que es casi desconocida, ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Esa es divertidísima. Claro, muy divertida también con Jack Lemmon, pero esa ya es de hace, bueno, yo la vi en el cine también, o La vida privada de Sherlock Holmes. Yo también, sí. Entonces, y luego vi por primera vez, porque no las había visto, he vuelto a ver ahora, o sea, he visto ahora, pero no las había visto, películas muy estimables como Bésame tonto, El gran carnaval, Berlín Occidente, son películas menos conocidas de Billy Wilder, pero también interesantes, ¿no? Y además he visto también alguna otra en donde Wilder no es el director, sino el guionista, películas muy conocidas y también grandes clásicos de la historia del cine, como Bola de Fuego, con de nuevo Gary Cooper y Barbara Stanwyck, y Ninotchka con Greta Garbo, una comedia formidable, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? A partir de la novela, disfrutar de la novela, pero claro, yo entiendo que quien no haya visto con antelación esas películas, o las ve, o si no, muchas de las cosas van a pasar desapercibidas. No sé, no soy capaz de ponerme en la situación de alguien que lea la novela virgen de conocimiento sobre el mundo de Wilder. En ese caso, yo creo que se puede disfrutar exactamente igual haciendo abstracción de que sea un personaje que tenga su correlato real. Es un viejo director que tiene nostalgia, está en el crepúsculo de su carrera, tiene 70 años, Wilder murió a los 90 y tantos. Le queda mucha vida por delante, pero en realidad Fedora sería su penúltima película, ¿no? Entonces, bueno, se puede leer perfectamente y disfrutar la novela con ese personaje sin nombre y apellidos. Un viejo director que añora una época de su vida, en el fondo añora la época en la que su vida era exultante, en donde estaba lleno de energía, estaba lleno de fuerza, etc. Una de las ventanitas que se abre, ya he abierto una, o he abierto dos, la historia de Calista, a partir de ahí se abre la ventanita del rodaje de Fedora, pero a partir de ahí se abren otras ventanitas, ¿no? La propia película Fedora, de la que luego hablaré, pero también la reivindicación, que es la que yo estoy haciendo estas semanas en todos los libros, un libro, de un cine, de ese cine, de los 40, 50, ligero, entretenido, rezumando ilusión y maravilla y gracia y humor y risas,
vida intensa y feliz, no exento de melancolía, evidentemente, pero porque la melancolía hay, y que al decir del personaje de la novela, pero también del Wilder real, está siendo desplazado, en la época en la que de la que se habla en la novela, por la panda de la barba. La panda de la barba son Spielberg, son Coppola, son Scorsese, que hacen otro cine. El personaje de Wilder en la novela dice: el cine ha cambiado. Sufrió una revolución en los años 60, igual que la sociedad. Y si no eres capaz de tener eso en cuenta, estás acabado, muerto y sepultado. Entonces, Wilder, en la novela, el personaje despotrica de ese cine hecho por intelectuales, a los que valora, tiene una altísima valoración claro. de todos ellos. Pero claro, dice, es un cine hecho por intelectuales, inspirados y alentados por la culta inteligencia europea, y ahí cita los sesudos críticos de Cahiers du Cinéma. Por cierto, ha muerto hace unos días Jean-Luc Godard, los máximos exponentes de ese movimiento francés, ¿no? Y entonces, claro, él ve que las películas que empiezan a hacerse en los años 60 son ya literalmente películas brillantes, pero desesperanzadas. Películas en donde los protagonistas cuentan sus problemas, su caos existencial, su amargura, su desilusión, digamos, su inmersión en los aspectos más crudos, más descarnados, más trágicos a veces incluso de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, Calista, en su peripecia griega, tiene un medio novio que le dice, la lleva a ver esas películas, diríamos, comprometidas, ¿no? Y le cuenta a ella. En estas películas te sientes emocionalmente agotado, te sientes como si alguien te hubiera dado una auténtica paliza, te han machacado el alma, han destrozado tu fe en la humanidad. Nunca habías visto tanta fealdad y tanto horror en una pantalla. Y Calista dice para sí, empezaba influida por el universo Wilder, empezaba a pensar que a lo mejor había nacido en el momento equivocado. Y claro, ese es otro de los subtemas, o de las subtramas, diríamos, de los subtextos de la novela, ¿no? El momento equivocado. Esta idea del inexorable paso del tiempo. Esta añoranza de un ayer en el que todo es percibido. Probablemente todos los ayeres hayan sido iguales para todo el mundo, con la misma mezcla de alegría y de frustración, o de felicidad y de fracaso, ¿no? Pero en cuanto lo rememoramos, tendemos a ver en ellos un pasado exultante, feliz. Entonces, bueno, la novela nos habla de ese Billy Wilder que tiene nostalgia por aquel cine, y que ve que está empezando a ser desplazado. Lo que teníamos que ofrecer, dirán Wilder y Diamond es un personaje también muy tierno, muy entrañable, retratado con muchísimo cariño en la novela. Lo que teníamos que ofrecer ya no lo quiere nadie, ¿no? Es la propia condición del ser humano, Alberto, ir quedando poco a poco desplazado, ¿no? Porque otros van tomando el relevo, ¿no? Otro mundo, con otros valores, con otros hábitos, con otros planteamientos, te va dejando de lado, ¿no? Entonces, claro, ese marco de referencia que permitía películas como La tentación vive arriba, como Con faldas y a lo loco, como El apartamento, ha desaparecido. Y bueno, se nos cuenta cómo Wilder se ve obligado a peregrinar por los despachos de los productores de Hollywood para, bueno, ofrecer su película, y en vano, ¿no? Porque claro, dice Icy Diamond, dice, Billy y yo no estamos precisamente en la cresta de la ola ahora mismo. Nuestro último gran éxito fue hace 14 años. Y en estos últimos, un par de películas han perdido mucho dinero, pero mucho. En Hollywood la gente tiene en cuenta ese tipo de cosas. No te lees Cahiers du Cinéma lo primero por la mañana antes de ponerte a trabajar. Lees los resultados de taquilla. Claro, y en ese mundo, ese tipo de películas, pues no encajan. Esta idea de añoranza y de nostalgia está en la propia película Fedora. Y ahí se abre otra ventanita. Todo está conectado, pero es como un juego, diríamos, de muñecas rusas. Porque Fedora, yo no sé si tú la recuerdas, Fedora es la historia, que es una especie de El crepúsculo de los dioses revisitado. El crepúsculo de los dioses era aquella Norma Desmond, aquella actriz del cine mudo, una gran actriz, una gran diva del cine mudo, que vive aislada en su mansión en Sunset Boulevard, ajena a la realidad. Vive todavía en su mundo de fantasía, en el cual ella es todavía una estrella, y allí llega el personaje que encarna William Holden. Bueno, pues, y la hace revivir, de algún modo, creer esa ilusión de que todavía es una estrella de Hollywood, el mundo la sigue admirando, sigue siendo una diva, en vez de que la realidad es que el tiempo ha pasado por encima de ella y ahí está escondida, llena de polvo en su mansión de Sunset Boulevard. Fedora es algo parecido.
Es una revisitación, diríamos, de El crepúsculo de los dioses. Fedora es también una actriz que tuvo muchísimo éxito en el pasado, vivía en ese glamuroso universo de Hollywood, y de repente, bueno, en el pasado, un pasado relativamente remoto, y ha desaparecido y nadie sabe nada de ella durante décadas. Y a su casa llega, en este caso su casa aislada, en una isla griega, llega un productor de cine, que no casualmente, creo yo, es también William Holden, mucho mayor, y que se acerca a Fedora para intentar recuperarla para el cine. Una Fedora que, como digo, vive prácticamente escondida, no puedo desvelar cosas tampoco de Fedora, recluida en esa isla griega. Y bueno, parece que el protagonismo de la película, porque la voz es la del productor, recae sobre el productor, y el Wilder de la novela dice, no, él es un personaje secundario. La película va sobre Fedora. Ella es la heroína trágica y con quien Billy se identifica. Por eso quiere hacer esa película. De nuevo ahí tenemos ese paralelismo, el tiempo que pasa, etc. Entonces, bueno, insisto, una novela muy interesante, muy atractiva como novela, se lee, como decía, la leí embebido en ese viaje, y además que nos permite reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Sobre el quebranto de las ilusiones, el paso del tiempo, lo que la vida hace con nuestros sueños, diríamos el fracaso o la derrota, que son en último término consustanciales a la existencia, ¿no? Porque todo pasa, nosotros también pasamos y en consecuencia, pero a la vez podría parecer que el tono, por lo tanto, de la novela es un tono sombrío, he aludido varias veces a la melancolía, y nada más distante, ¿no? Es también muy vivificante, alegato, sobre los muchos motivos que existen para la felicidad, sobre la necesidad de disfrutar con pasión cada instante, de cada detalle, de cada momento, de cada vivencia. Wilder le da un consejo a Calista y le dice, te depare lo que te depare, la vida siempre tiene placeres que ofrecerte y deberíamos aprovecharlos. Y glosa a Calista. Y entonces, aquel hombre que había conseguido tantos logros en su vida y sufrido tanto al mismo tiempo, ladeó el sombrero que llevaba en la cabeza para que quedara en el ángulo justo y lo inclinó un poco hacia mí. Acuérdate de eso, añadió. Y siempre lo he hecho, afirmaría Calista, conmovida. Entonces, otra ventanita es que la película es un alegato a favor del cine, lógicamente. Entonces, un alegato también a favor de esos momentos de inspiración, de felicidad, etcétera, que nos da el cine. El cine es, y esto yo lo vengo reivindicando desde hace mucho tiempo, pero no solo el cine, como digo, la literatura, el arte, en mi caso, mi profesión, las clases, ¿no? Son unas de la educación, ¿no? Unas de las más, el cine en particular, más inteligentes, inspiradoras, emocionantes, cautivadoras, agradables, encantadoras y eficaces armas para escapar de la casi siempre insulsa y roma cotidianidad, para llenar de magia y de deseo y de quimeras y de anhelos y de sueños y de fantasías nuestras vidas, que sin el arte, sin la literatura, sin la cultura, sin el amor. Y llenarla de buenos recuerdos, ¿no? Como tú comentabas, la primera película que viste con tu madre o la primera película que viste con tu padre, ¿no? También eso que se va marcando en nuestra biografía, cuando vimos aquella película pues con alguien en concreto, ¿no? Que es un recuerdo pues doblemente impactante y bueno, ¿no? La propia visión de la película y el estar acompañado de esas personas. Fíjate que el propio personaje de Wilder dice en la novela, la vida es horrible, eso lo sabemos todos. No te hace falta ir al cine para darte cuenta de que es horrible. Vas, y esta es una de las claves, porque durante un par de horas le darán a tu vida un poco de chispa, ya sea por un humor, o las risas, o aunque solo sea, no sé, por unos trajes bonitos, o unos actores guapos, o algo. Una chispa que no tenía antes. Un poco de alegría, supongo. Entonces, esa reivindicación del cine, que no excluye la otra, no excluye el cine, digamos, problemático, intelectual, que nos hace reflexionar y pensar sobre las honduras de la vida. Pero este cine clásico, las comedias, el cine negro, el western, que nos enseñaba, nos hacía crecer, pero a la vez, durante 2 horas, nos permitía acceder, soñar, ¿no? Voy a ser, digamos, una vez más, a arrastrar el ascua a mi sardina. Voy a ser egocéntrico. Buscando leones en las nubes, el otro programa en Radio Universidad de Salamanca, se llama así, porque cuando empecé a hacerlo, surgió la posibilidad de hacerlo, yo estaba leyendo un libro de entrevistas con Borges, y Borges, en esas entrevistas,
comentaba que había leído en un momento determinado una frase de Schopenhauer, en donde Schopenhauer decía que la historia, yo traduzco la vida, no tiene sentido. Buscarle un sentido a la vida, decía Schopenhauer, es como buscar leones en las nubes. No existe. Pero Borges decía, bueno, es verdad, no existe. Pero ¿qué es la vida si no esa idea? Y ahí fue donde decidí llamarle al programa Buscando leones en las nubes, porque nuestra vida es eso, un buscar leones en las nubes. Y esos leones afloran, los intuimos, los atisbamos de una manera muy, muy parcial, pues en esos momentos privilegiados de nuestras vidas. Un encuentro, el amor, el cine, para mí el cine, la literatura, el arte, etc. Esa es la idea, así pasamos la vida. Sabemos que no hay leones en las nubes, pero nos pasamos la vida buscándolos. Y bueno, una reivindicación de esa búsqueda, porque en el fondo la felicidad, como tantas veces se ha dicho, no es otra cosa que la búsqueda de la felicidad. Y algunos hasta pueden ver los leones, aunque no existan. Estaba pensando en Don Quijote, en Don Quijote y los molinos de viento, ¿no? Sí, a veces las nubes adoptan formas extrañas y pueden coincidir con un león, es verdad. Pero bueno, esa es la idea. Y por tanto, como ves, por muchos motivos, la historia en sí, el personaje de Billy Wilder, la indagación en la película de Fedora, la invitación a ver las demás películas, la reflexión sobre grandes temas importantes de la existencia humana, la reivindicación de un cine hoy ya prácticamente olvidado, son motivos más que suficientes para leer esta fantástica novela, El señor Wilder y yo, de un escritor, por cierto, que no he comentado, Jonathan Coe, es un escritor británico, del que yo presenté aquí hace unos años. Es un escritor que tiene muchas novelas, yo he leído alguna de ellas, pero pocas, porque no me han interesado la mayor parte. El eje principal de su carrera novelística son novelas, diríamos, de humor, algunas ambientadas muy ambientadas todas en Gran Bretaña, intentando desentrañar el alma británica. No me han interesado demasiado, salvo una, fundamentalmente, que es La lluvia antes de caer. Y de La lluvia antes de caer, que es una novela magnífica, también llena de ternura y llena de emoción, sí que hay una reseña que podrán encontrar nuestros oyentes en todos los libros, un libro, un programa de hace, yo qué sé, 10 años, a lo mejor, o hace muchos años. Bueno, pues vamos ahora, creo que el siguiente es más periodístico, ¿no? Me comentabas que son conversaciones con Billy Wilder. Sí, bueno, este personaje afable, gruñón, cercano, a la vez afectuoso y cálido, pero también muy distante, muy cortante, que es el Wilder de la novela, está, por supuesto, en este libro. Conversaciones con Billy Wilder, un libro que tengo en una edición de Alianza Editorial. Muy buena edición, muy buena. Muy buena edición. Hoy ya no está, esta edición no se encuentra. Ahora se encuentra en Alianza Editorial, pero sin las ilustraciones, sin las infinidad de fotogramas de las películas, sin ser tapadura. Sin parece ser Judy Garland, me ha parecido Judy Garland. Shirley MacLaine está. MacLaine, claro, y aquí, sí, claro. Con Jan Lemmon. Aquí tenemos a Charles Lawton en Testigo de Cargo. Magnífico, aquí, magnífico. Tony Curtis y Jack Lemmon en Con faldas y a lo loco. Yo la escena más divertida de una película ha sido una de Con faldas y a lo loco. Me he reído tanto en mi vida y todavía me sigo riendo cuando veo esa escena. El humor es una componente fundamental de las películas. Es tremendo. Entonces, bueno, se trata de una larga serie de entrevistas que duraron en su segmento temporal general más de un año, desde enero del 97 a la primavera de 1998, más de un año, entre Cameron Crowe, el director de cine también hollywoodiense, ahora hablaremos de él como director, y Billy Wilder. Billy Wilder en ese momento tiene ya 91 años, está muy limitado, se tiene que mover con un bastón, lleva ya 10 años sin dirigir, pero pese a todo sigue vivo intelectualmente, sigue acudiendo diariamente a su despacho de Beverly Hills, lee, sigue manteniendo contacto con el mundo del cine y sobre todo tiene una lucidez intelectual extraordinaria. En el año 95, un par de años antes, Cameron Crowe se había dirigido a Billy Wilder para ofrecerle el papel de la que iba a ser la primera gran película, la primera película con gran repercusión de Cameron Crowe, que era Jerry Maguire, que no sé si recuerdas, con Tom Cruise. Bueno, es una película que yo utilizo mucho en mis clases, por cierto, con mis alumnos. Un papel de un mentor que sale en la película, Dickie Fox. Billy Wilder no quiso hacer ese papel, ni siquiera le atendió. Y bueno,
Crowe se lo ofreció a un alto ejecutivo norteamericano. La película va sobre el mundo de la empresa, de una manera, digamos, romántica, pero habla del mundo de la empresa. En esa entrevista inicial fue muy fría. Lo único que consiguió de Wilder fue, que sí que lo recibió, fue que le firmara un póster del apartamento que él llevaba para eso, pero no consiguió nada más. En los años siguientes se sucedieron sus llamadas, peticiones de citas, intentos de aproximación, y lo único que obtenía Cameron Crowe era un déjeme en paz de este gruñón Billy Wilder, que con 90 años ya estaba fuera de juego, digamos. Crowe escribía en Rolling Stone, la revista de música norteamericana, y publicó un diario de la gestación del exitoso film. Jerry Maguire obtuvo algún Oscar en su momento. Y con el éxito de esa película escribió un artículo, diríamos, una especie como de diario de la grabación. Wilder, al parecer, leyó ese artículo, le gustó, y entonces la siguiente aproximación, una amiga de ambos los puso en contacto y ya fue más condescendiente, accedió a una nueva conversación, le puso un par de condiciones. Si escribía algo tenía que ser para una revista y en cualquier caso nunca iba a permitir que hiciera un libro de entrevistas, porque ya había muchas de entrevistas sobre él. Sin embargo, ese nuevo primer encuentro fue distendido, se creó una especie de tenue vínculo emocional entre ambos, y bueno, poco a poco la cosa se fue prolongando y, como digo, llevó a 1 año y medio de conversaciones, de entrevistas, y por tanto en el año 99 en Estados Unidos y en 2000, 1 año después en España, salió ese Conversaciones con Billy Wilder. Hay ediciones, como digo, después de 2000, que es esta que muestro, hay ediciones en bolsillo, pero ya no son tan vistosas como esta. Por cierto, la traducción de una experta traductora, María Luisa Rodríguez Tapia. El libro es un recorrido apasionante por la vida y por la obra de Wilder, contada por él. Lo único que hace Cameron Crowe es tirar de la lengua, que tampoco es así, porque en el fondo el que acaba dominando los hilos de la conversación es Wilder, que lo lleva por donde quiere. Cuenta lo que quiere y deja de contar lo que no quiere, ¿no? Pero entonces, bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos lo sustancial, que es esa larga conversación, dividida en diferentes capítulos con ejes temáticos, fundamentalmente agrupados en torno a una serie de películas. Aquí se analizan en un capítulo 2 o 3 películas, pero bueno, hay digresiones, hay desviaciones, etc. Luego, además de ese núcleo central, que son las conversaciones, hay muchas cosas más. Hay, por ejemplo, pues como hemos visto, películas, carteles, fotos de actores, de actrices, etc., de los rodajes, de la producción. Hay una filmografía completa comentada, que incluye también las películas, como decía hace un rato, que Wilder hizo como guionista. Hay luego una sección miscelánea también curiosa, llena de anécdotas, de consejos a los guionistas, de discursos. Hay un índice de las películas que se citan en el libro y hay un interminable registro onomástico con las referencias de todas las personas que aparecen en el libro. Son 9 capítulos muy extensos y aparece, como digo, los recuerdos, las ideas, las reflexiones, las opiniones, el humor muy cáustico de Billy Wilder. Es un libro estupendo, se lee maravilla y de nuevo, claro, no tiene sentido estar hablando de que hablen ambos, entrevistador y entrevistado, de una película determinada y entran en detalles muy concretos acerca de que si Audrey Hepburn estaba subida al árbol o no estaba subida al árbol, si tú no has visto la película, claro. Entonces, en ese sentido te induce, es lo que decía al principio. Yo he vuelto a ver todas las que había visto montones de veces, he vuelto a ver las que había visto solamente una vez y tenía un recuerdo muy vago, y he empezado a ver algunas que no había visto nunca y que se citan en el libro. El desencadenante fue el libro, evidentemente. Como digo, el anciano lleva la conversación por donde quiere y le habla de todo lo divino y humano, de la felicidad, ironiza con su edad, cuenta, por ejemplo, porque Wilder es austríaco de origen. Bueno, austríaco de una ciudad que era austríaca cuando él nació, pero que ahora pertenece a Polonia. Entonces él se desempeñó primero como periodista y entonces cuenta el gran hito de su vida como periodista, que fue un intento de entrevista con Freud, fallido, pero bueno, lo cuenta, ¿no? Se detiene en montones de aspectos técnicos de su película, ¿no? Cuenta cosas de lo que dice, por ejemplo, William Holden dice de él, y socarrón, Billy Wilder se ríe, ¿no? Dice, Billy Wilder tiene el cerebro lleno de cuchillas, o por este afilado humor, por esta cosa hiriente a veces, que es un poco, si no lo conoces y te suelta una de estas andanadas, pues probablemente hubiera hundido a alguien no muy seguro de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, se queja de sus manías.
se queja de esta manía de Hollywood de dar Oscars, de dar premios a estos actores que interpretan personajes extremos, trastornados, que les exigen a ellos como actores engordar 50 kilos o Como lo pasar de 18 años. Apocalipsis Now, seguramente. Claro, sí, ¿no? Estar en un sanatorio psiquiátrico de 18 años, ¿no? Dice, no. O Toro Salvaje, por ejemplo, que también claro, es no. así. Él dice, cualquier actor que haga de jorobado tiene más posibilidades que un personaje atractivo. Es la venganza de los votantes, porque ellos no consiguen a la chica, ¿no? Reniega, como decía antes, de los barbudos, esos directores modernos intelectualizados, ¿no? Defiende una y otra vez el tipo de cine. Tengo muy claro que no estamos haciendo una película para la Facultad de Derecho de Harvard, sino para gente de clase media, la gente que se ve en el metro o en un restaurante, que eso es toda una declaración de principios acerca de su cinematografía. Recuerda muy brevemente, yo no sé si es que, porque sale varias veces, pero siempre es de una manera muy tenue, muy superficial, no sé si hay algo, me imagino que sí, emotivo, que le impedía detenerse más en ello. Recuerda a su madre, a la que vio poco. Su madre murió en Auschwitz, y ya con éxito él en Estados Unidos, la dejó atrás cuando marchó a Norteamérica, cuenta de un encuentro, solo uno, que yo recuerde en este momento posterior, coincidió con ella, quiero recordar, en París, me parece. Entonces, bueno, montones de cotilleos, muy interesantes, muy curiosos, sobre los actores, sobre Jack Lemmon, su favorito, la frustración por no haber podido filmar nunca con Cary Grant, la imponente y arrogante personalidad de Marlene Dietrich. Con Marilyn Monroe, imagino que Sí, también Marilyn sale, ¿no? Monroe, sí, Marilyn Monroe la aborrece. ¿Por qué? Lo hablaremos. Marilyn Monroe va a ser la protagonista única del programa de la semana que viene. Y coincidiendo precisamente con que a finales de mes se estrena, ha estado ya en Venecia, se han visto trailers, pero la película Blonde se estrena creo que el 28 de septiembre, y precisamente pues, la semana inmediatamente anterior yo voy a hablar de ella. Aquí la cuarta cala en el mundo del cine va a ser a través de la figura de Marilyn Monroe. Se queja porque, como veremos la semana que viene, era un desastre de profesionalidad. Llegaba tarde a los rodajes, pero llegar tarde a los rodajes quiere decir que llegaba 3 días tarde en ocasiones, ¿no? Se queja, por ejemplo, hay una escena con faldas y a lo loco, en donde están Lemmon y Tony Curtis, los dos disfrazados de mujer, en una habitación, y en ese momento llega Marilyn intentando buscar en una cómoda una botella de bourbon. Y el papel lo que tiene que decir es, está aquí el bourbon, está aquí la botella. Wilder se sube por las paredes porque esa escena tuvo que repetirla 52 veces. Ella no era capaz de decir convenientemente ¿dónde está? ¿Por dónde está la botella de bourbon? Bueno, se queja por esas cosas, ¿no? Luego hay alguna anécdota muy curiosa, luego hablaré de ella si me da tiempo, de La tentación vive arriba, que también bueno, en esa escena es conocidísima, universal, ¿no? la escena de las faldas levantándose. Claro, la escena del metro y de la corriente de aire. Hay toda una historia sobre eso, que también sale en el libro. Se mete con Bogart. Bogart es el personaje, a mi juicio, menos apropiado para hacer de partener de Audrey Hepburn en Sabrina, y sin embargo estaba ahí, ¿no? Es su afición a la bebida, se queja de las quejas del reparto con él, porque al parecer escupía cuando hablaba. La admiración frente a Charles Lawson, el mejor actor que ha existido nunca, dice Wilder. El descubrimiento azaroso de Joe Brown. Joe Brown está en la historia del cine para siempre, porque es el que pronunció la famosa frase al término de Con faldas y a lo loco, nadie es perfecto. Es que esa es la escena que te comentaba, que es la que más me ha reído de toda mi vida. Ese millonario. Nadie es perfecto. Es que soy un hombre. Es que soy un hombre. Pues ese es un personaje que tiene una cierta trayectoria como actor, pero que realmente lo descubre Billy Wilder, ¿no? ¿Qué más cosas? Por ejemplo, se queja de James Cagney, este actor que trabajó con él, pero ha intervenido mucho Cagney en películas Cine negro. Se queja porque era un republicano en el sentido norteamericano, ¿no? Otras anécdotas curiosas, por ejemplo, lo que tuvo que urdir para conseguir que no se notara tanto la diferencia de edad en Ariane entre Gary Cooper, que para entonces ya era un señorón, yo creo que ya era un cincuentón, y una niña prácticamente, que era Audrey Hepburn.
Y luego, pues bueno, el cariño en general por todas las actrices, salvo Marilyn Monroe. Dice, no volveré a trabajar nunca más con ella, dijo después de La tentación vive arriba, aunque luego acabaría haciendo Con faldas y a lo loco, ¿no? Hay muchos comentarios sobre la parte técnica, sobre los colaboradores técnicos, ¿no? En particular, pues, Icy Diamond, que fue su compañero de vida, ¿no? Sobre Chandler, con el que Raymond Chandler. sobre el que escribió también el guión de Perdición, pero con el que no se entendía muy bien. Por ejemplo, Edith Head, que era su habitual directora de vestuario, y por ejemplo cuenta la anécdota de cómo ella se quejaba precisamente de Sabrina, porque en Sabrina figura ella en los créditos, pero en realidad dice, no me dejaron ponerle la ropa, iba vestida en todo momento, Audrey Hepburn iba vestido en todo momento de Givenchy. Entonces, bueno, hay infinidad, como te digo, de anécdotas. A propósito de Audrey Hepburn, se nos cuenta cómo aceptó con una profesionalidad extraordinaria la falta de profesionalidad de Wilder, porque Wilder improvisaba el guión de un día para otro y de repente en un momento determinado se vio con que no tenía páginas de guión y ella aceptó ante el resto de los miembros del equipo técnico, aceptó que no se encontraba bien, fingir que no se encontraba bien para justificar un retraso en la grabación y que de esa manera quedara disimulado el fallo de Wilder. Luego hay detalles que, bueno, viendo las películas, por ejemplo, en Perdición, con Barbara Stanwyck y Fred McMurray, ahí hay una escena imposible. La puerta de una habitación se abre hacia afuera, en vez de una casa se abre hacia afuera en vez de hacia adentro, pero era la única forma de conseguir que el plano saliera correctamente. Si tú estás muy avisado sobre ello, pues lo ves, si no, a lo mejor te pasa desapercibido. Y hay una anécdota con la que voy a cerrar, muy jugosa, de Marilyn Monroe. No sé si recuerdas que en La tentación vive arriba, la vecina despampanante, que es Marilyn, obviamente, vive en el piso de arriba de Rodríguez, que se queda solo en casa en verano porque ha despachado a su mujer y a sus hijos a una playa, ¿no? Y entonces ambas casas están comunicadas por una especie de escalera que está normalmente cerrada. Pero en un momento determinado se ve que Marilyn la descubre y baja por la noche por esa escalera, explora el piso de abajo en donde está este totalmente estupefacto personaje, y baja en camisón. Entonces la anécdota que cuenta Wilder es que se dirige a Marilyn y le dice, Marilyn, nadie lleva sujetador debajo del camisón. Y le dice ella, no llevo. Cogió mi mano y la puso sobre su pecho. No llevaba sujetador. Sus pechos eran un milagro de forma, firmeza y una pública resistencia contra la fuerza de la gravedad. Dice, bueno, una anécdota que también encierra, hablaremos el próximo día de Marilyn, que encierra, en cierto modo, parte del encanto y del atractivo y de la capacidad de seducción de la actriz. Bueno, fíjate, en Con faldas y a lo loco, en la escena aquella del tren, cuando se baja el tren y se la ve caminando, la vemos de espaldas. Era una mujer muy, muy atractiva, ¿no? Llenaba pantalla, incluso vista por detrás. Pero bueno, hablaremos de ella a fondo la semana que viene. Por cierto, otra anécdota jugosa de Wilder que cuenta, dice, se había impuesto la autoprohibición de enamorarse de sus actrices. Y entonces dice, siempre coqueteaba con la doble. Era una cosa tan buena o mejor que hacerlo con la actriz, porque a esta le habrían tenido que arreglar el cabello después y habríamos perdido tiempo en el rodaje. Bueno, este es el tono. Hay, lógicamente, aspectos más sesudos, de análisis más profundo, pero este es el tono, el regalo que le hizo Sinatra. Sinatra le pidió ayuda a Billy Wilder para mejorar el guión de una de las películas que estaba rodando, que sonará el título, Ocean's 11, que hay un remake con George Clooney, con Brad Pitt, muy reciente, ¿no? Sí. Entonces el guión no salía adelante, estaban atascados y llamó a Wilder y Wilder se lo desatascó, por decirlo así. El regalo de Sinatra fue un Picasso. Entonces también cuenta el Picasso que tiene en su casa o que tenía en su casa. En fin, una interminable sucesión. El libro es voluminoso, son 350 páginas. Es una interminable sucesión de anécdotas, de historias que tienen mucho interés en sí mismo y además bueno, nos permiten entrar con agrado, con placer en la filmografía, una vez más, en la filmografía del director. Y vamos precisamente a entrar más todavía en esa filmografía, supongo, con ese universo de Billy Wilder, que es tu tercera propuesta, ¿no? Sí, más breve ya, porque la idea de este universo de Billy Wilder ya la hemos venido presentando en los programas anteriores. Es esta serie del sello Notorious, patrocinado, digamos, por José Luis García, que es el universo D.
Y entonces aparecen grandes figuras, actores, actrices y sobre todo directores de cine. Qué buena idea, ¿no? La de Garci, ¿no? Con estos libros. Sobre todo porque, como ves, ¡Guau! claro, no ahorran en, no sé si se ve bien, Eran guapísimos. en aparato gráfico, imágenes, Shirley carteles, MacLaine, fichas completas de actores, etcétera. Y como decíamos el otro día, con faldas a lo loco. un diccionario, y tenemos la entrada correspondiente a, no se ve bien, música. Sí. ¿no? Bueno, es complicado mostrarlo. Y luego un análisis de cada una de las películas. Esta, Si no amaneciera, es un guión de Wilder, no solamente las películas que dirigió, sino también, aquí tenemos a Marilyn esplendorosa. Bellísima. Entonces, bellísima. Yo supongo que esos libros, bueno, no, supongo que no son baratos. No, no son baratos. Este en concreto hoy yo creo que ya es inencontrable, porque este es un libro, no recuerdo ahora de qué año es, pero quizá tenga 15 años. Ya no se encuentra en las librerías. No, no son libros baratos. Estamos moviéndonos a lo mejor en torno a 50 euros en las ediciones que sí se pueden encontrar, porque sigue habiendo prácticamente de todo. Yo recomiendo a los interesados que entren en la editorial Notorious y verán el catálogo, que es deslumbrante, ¿no? Entonces, bueno, brillantez formal, como siempre, papel satinado, muchas fotografías, muchísima información. Lo interesante, el contenido, pues la troupe Garci, donde está una vez más Torres Dulce, está José Luis Sánchez Noriega, uno de los grandes expertos del cine de nuestro país, está Oti Rodríguez Marchante, entre otras cosas, crítico de cine del diario ABC, está Fernando Rodríguez de la Fuente, también del diario ABC, Miguel Marías, el hermano como decíamos el otro día, del infortunado Javier. Bueno, grandes expertos, amantes del cine, y por tanto no solamente es que formalmente sea muy brillante, sino que además la información que contiene es insuperable realmente, está llena de anécdotas también, pero de informaciones profundas, y por tanto yo recomiendo, y es lo que he hecho, ¿no? Es lo que hago habitualmente en cuanto puedo, ¿no? Veo una película y luego leo las aproximaciones a partir de... Es más fácil entrar en el comentario de la película a través de este libro que no del anterior, porque el anterior tienes que, de repente, con faltas a lo loco, en el curso de la conversación, habla Wilder en diferentes momentos del libro, mientras que aquí tienes un capítulo específico para esa película. Puedes localizarlo, leerlo y, por tanto, insisto, ampliar tu mirada sobre una película que acabas de ver o, por lo menos, o si no, despertar el interés por una película que vas a ver. Una tarea, de nuevo, el otro día hablábamos medio de broma de un seminario. No nos da tiempo a seguirte el ritmo, no nos da tiempo, Alberto. pero bueno, hay que tomárselo con tranquilidad, son excelentes películas y por lo tanto, bueno, pues hacer también un seminario Wilder durante el curso 2022-2023, vamos viendo una película aunque solo sea una película cada mes. Que no sé, Alberto, dices el libro que se pueden encontrar, muchos de ellos, no sé si para las películas tenemos tanta suerte, porque tú me comentabas que has visionado por enésima vez muchas de ellas. ¿Dónde se encuentran ahora? Porque ya no hay ciclos en la tele ni nada similar, ¿no? Sí, bueno, ciclos en la tele sale, ya sabes que en la 2 ahora los lunes sí que hay una película, cine clásico, y por tanto se pueden ver, pero no son ciclos como tal, tienes razón, son películas aisladas de diferentes directores, pero sí que es cine clásico. No, yo vuelvo, bueno, insisto, debería pagarme Filmin, ¿no? Pero Filmin para el cine clásico está todo. Muy bien. En Filmin está todo. Y bueno, la suscripción a Filmin, yo creo que son, no me acuerdo, pero me parece que creo que pago 7 euros, 8 euros mensuales. Perfecto, que es asequible, es asequible. De que yo haga promoción, pero ese tipo de cine, pero no solo ese tipo de cine, por ejemplo, Drive My Car, la última película de un relativo éxito en los festivales, película coreana, está en Filming, ¿no? Y luego tienes una sección muy interesante, a mí me resulta muy útil, temática, ¿no? Tienes una sección de ciclos, y entonces tienes un ciclo de cine y trabajo, que es muy útil para mí. Labor docente, ¿no? Con películas modernas, o sea que es una opción. Una petición que yo te haría, que algún día dediques el programa a hablar de literatura y cine coreano, porque yo no sé qué me pasa, pero no. A mí a bote pronto me vienen 2 o 3 películas coreanas que haya visto y una sola novela, por lo tanto difícilmente puedo hacer un comentario oportuno y no sé, convincente sobre ese asunto, ¿no? Pero bueno, a lo mejor de refilón algún día puede llegar a salir. Yo creo que no tenemos tiempo hoy para la lectura y en cualquier caso no hay problema porque la vamos a dejar en el blog. Sí. Entonces sí que quiero comentar algo acerca de la canción, si te parece. Sí. Bueno, no quiero olvidar, claro, algo importantísimo. Wilder, cuando Fernando Trueba ganó el Oscar por Belle Époque, subió
a recibir el premio al escenario y dijo aquella frase que ya forma parte de la leyenda de los Oscars. Literalmente, quisiera creer en Dios para darle las gracias, pero solo creo en Billy Wilder. Él es mi verdadero Dios. Gracias, Mr. Wilder. Lo que se nos cuenta en uno de estos libros, no sé en cuál, no en la novela, evidentemente, es que al parecer Billy Wilder, que en ese momento estaba en su casa viendo la ceremonia, le dijo, tomándose su 7º martini, le dijo a su mujer con su ironía habitual, mándale a Trueba la factura de la tintorería de la alfombra. Bueno, otra muestra de las anécdotas que aparecen en este libro. Pero bueno, yo recuerdo perfectamente a Trueba recibiendo el Oscar por Belle Époque y diciendo, no creo en Dios, mi único Dios es Billy Wilder, ¿no? Lo cual también da idea de la magnitud del personaje. Entonces, bueno, lo que íbamos, la música. Hay mucha música, claro, pensé inicialmente en Marilyn Monroe cantando algunas de las canciones de Con Fal de Ser Loco, pero como tenemos un monográfico la semana que viene, pues he preferido no repetirlo, ¿no? Entonces, Ariane es una película no muy conocida de Billy Wilder, pero es excelente, ¿no? Con Gary Cooper, que es un millonario maduro, mujeriego, y luego una jovencita, hija de un modesto profesor de música que vive de manera muy, muy modesta y que por una serie de azares acaban encontrándose y enamorándose, no diré si mutuamente, para dejar abierto el final de la película. Y ahí hay una canción que se repite constantemente, es un leitmotiv recurrente, con diferentes enfoques, con diferentes tratamientos a lo largo de toda la película. Es Fascination, un clásico, te va a sonar en cuanto ya nuestros oyentes, en cuanto lo escuchen, que aquí aparece interpretada por Jane Morgan. Muy bien. Pues nada, pues con eso concluimos, Alberto, y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con Marilyn Monroe. Que se vayan preparando nuestros oyentes, que vengan dispuestos a disfrutar de nuevo con literatura, porque va a haber literatura, y muy buena literatura, y además con las películas de la gran diva rubia.